500 voluntarios. Esa é a cifra que precisa a Fundación Provincial Banco de Alimentos en Pontevedra para poder levar a cabo a súa gran recollida. Unha cita que xa unha tradición na cidade e que este ano cumpre a súa 7ª edición. Hablábamos de unha cifra en torno a 2.000 personas para atender los 153 supermercados que se hicieron el año pasado. De aquí, dependiendo, digamos, de la delegación de Pontevedra, pues hablaríamos de 500 personas. Y necesitamos gente, claro, necesitamos voluntarios, necesitamos gente que quiera pues cedernos un ratito de su tiempo de ocio, un ratito de unas horas de su tiempo y dedicarlas a echar una mano al banco para poder recoger lo más posible y poder después llevarlo a la gente. Todos os que quieran aportar o seu grande área a converterse en voluntario poden facelo a través deste número de teléfono e da página web do colectivo. Na actualidade, o Banco de Alimentos de Pontevedra reparte comida en 35 entidades homologadas e para seguir facendo, os representantes deste colectivo confórmanse con recadar este ano a mesma cantidade que na anterior edición. No nos mueve un interés, como puede ser en una empresa, un interés presupuestario, ¿no? Que hay que subir, hay que crecer. Nosotros lo que quisiéramos pues, es recoger suficientes alimentos para poder después atender durante unos meses a la gente que lo pide. Entonces, en ese sentido, el año pasado a nivel provincial hemos recogido 330.000 kilos. A nivel de la delegación estuvimos en 125.000, más o menos. Entonces, si somos capaces de repetir cifras, bueno, sería una fiesta grande. El año pasado a nivel nacional hubo muchos bancos que han recogido menos que el año anterior. Nosotros somos de los pocos que hemos ido para arriba. Entonces, somos conscientes de la dificultad de poder repetir cifra. De hecho, nos estamos planteando la posibilidad, en función de la respuesta también del voluntariado, la posibilidad de poder crecer en número de tiendas. Nosotros ahora, el año pasado, nos hemos movido en 152, 153 tiendas en toda la provincia. Y aquí, dependiendo de la delegación, en 150 más o menos. Pues ahora creemos que la única forma de conseguir, o sea, de suplir esa baja, pues es incrementando el número de tiendas. Entonces vamos a ver si somos capaces de hacerlo. O Banco de Alimentos cumpre este ano o seu 25 aniversario e para poder seguir axudando que máis o necesita, os representantes deste colectivo recordan que calquera contribución é fundamental para eles. Realmente el banco se abastece de lo que le dan. Pero cuando tiene que repartir tanto y no tiene para dar, no tiene dinero. Es decir, que incluso las donaciones en metálico, aunque sean bonos, dice, vale por compra de no sé qué en el supermercado X, eso es muy importante. Que no piensen solo que es el alimento que se da, no, que sino que a veces pues voy a esperarme, no voy a dar todo esta semana, voy a juntarme un poco y voy a hacer una buena donación. Y entonces hace un vale en metálico para el supermercado tal y nos da pues a lo mejor 10.000 litros de leche, por ejemplo, diciendo nada. Y a nosotros nos viene de maravilla eso. A gran recollida levarase a cabo os días 22 e 23 de novembro, pero antes, o día 15, o Banco de Alimentos descubrirá quen é o embaixador ou embaixadora desta edición. O que está claro é que a persoa que tome o relevo de David Zamor será un rostro moi coñecido e comprometido coas persoas máis desfavorecidas.